Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Ruby de Open Bootcamp. Esta es una clase muy importante puesto que vamos a entrar a trabajar con un nuevo paradigma dentro de Ruby. Y es que hasta ahora todas las acciones que hemos venido realizando han conformado parte de la programación imperativa. ¿Esto qué significa? Pues significa que hasta ahora todos los archivos que hemos escrito tenían una ejecución secuencial, donde primero se ejecutaba la primera línea, después la segunda, y así íbamos ejecutando nuestro código. Teníamos ciertas herramientas, como podían ser las estructuras iterativas, selectivas, las funciones, que nos permitían romper ese flujo o parte de ese flujo, pero toda la ejecución ocurría dentro de un sistema imperativo, donde íbamos secuenciando el código que se iba ejecutando. A partir de esta clase vamos a introducir un nuevo concepto, que es el concepto de la programación orientada a objetos, y en ella vamos a estar trabajando a través de este paradigma que es de especial importancia en Ruby. Y es de especial importancia puesto que, como decíamos en un principio, Ruby es un lenguaje de programación que está fuertemente orientado al uso de objetos, y por ello, dentro de su formato de trabajo, la programación orientada a objetos funciona muy bien. Vamos a entender las bases que fundamentan este desarrollo, y para ello voy a crear un nuevo archivo y voy a denominarlo 17OOP.RB. OOP de Object Oriented Programming, o programación orientada a objetos. Dentro de este paradigma, lo que vamos a estar haciendo es construir dos tipos de elementos principales que tenemos que entender muy bien. El primero es el concepto de clase y el segundo es el concepto de objeto. Empecemos por el primero, el concepto de clase. Una clase va a ser una plantilla, vamos a entenderlo así, como un molde, que vamos a crear y que va a definir el comportamiento de los objetos que sean de dicha clase. Esta clase va a estar conformada por una serie de atributos y una serie de métodos que van a definir su comportamiento. Para entenderlo bien, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que vamos a crear una clase librería. La clase librería pues va a tener definido el molde, el concepto de todo el comportamiento que debería tener una librería en nuestro sistema. Y posteriormente, los objetos que sean de dicha clase, pues lo que estarán haciendo es obtener todos los métodos, todos los atributos y todo lo que conforma a un objeto propio de dicha clase. Empecemos por el principio, y en Ruby, para definir una clase, vamos a hacerlo a través de la palabra reservada del sistema class. Posteriormente le daremos un nombre a dicha clase. La nomenclatura para los nombres de clase, por convención de nombres, es decir, no obligado, pero sí especialmente recomendado su seguimiento, se hace a través del screaming camel case. Esto significa que vamos a escribir siempre la primera letra en mayúscula y también la primera de cada palabra que lo conforme. Por ejemplo, si yo quisiese hacer una clase que fuese mi librería, pues la primera siempre en mayúscula de cada palabra, my library. Y así es como definimos, por convención, el nombre de las clases. Podemos observar que es bastante diferente a cómo definimos los nombres de las variables, que lo hacíamos con el snake case, con la separación en barras bajas. En este caso yo voy a llamarlo simplemente library, así que la primera la dejamos en mayúscula. Y como es habitual dentro de Ruby, finalizamos la definición de la clase con la palabra end. Dentro de la clase, recordad, vamos a definir el comportamiento, es decir, qué va a tener cualquier objeto que sea library, cualquier objeto que sea una librería, ¿qué va a tener? Pues todo esto es lo que vamos a incluir en nuestra clase. Principalmente vamos a diferenciar dos grupos dentro de las cosas que podemos definir dentro de una clase: sus atributos y sus métodos. Los atributos son aquellos elementos que vamos a tener y que son características propias, son propiedades de un elemento de librería.
Por ejemplo, en esta clase, la clase librería, pues podríamos tener atributos que fuesen el número de libros que tiene, por ejemplo, o las categorías de libros que ofrece. Todas esas propiedades, esos atributos de la clase son sus atributos. Y en segundo lugar va a tener diferentes métodos, que son las operaciones que se pueden realizar con un objeto de clase librería. Recordad que en Ruby todos son objetos. Y como todos son objetos, hasta ahora hemos estado usando, sin saberlo, elementos de las clases de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando usábamos un array, pues teníamos por aquí el .delete, pues esto es un método. Nosotros lo que vamos a hacer cuando definimos una clase propia es definir también qué métodos, qué operaciones se pueden hacer con ese elemento. Por ejemplo, en el caso de librería, pues el método sacar un libro, o prestar un libro, o vender un libro, o añadir un libro nuevo. Pues todos estos elementos, todas estas acciones son los métodos que podemos hacer dentro de una clase y los vamos a definir a través de funciones. De esta forma dejaremos definido todo el comportamiento de nuestra clase. Aquí iremos definiendo nuestra clase. Esto lo iremos viendo y desglosando a lo largo de las siguientes clases. Una vez tenemos definida nuestra clase, no se ejecuta dentro del código. Es decir, al igual que ocurre con las funciones, esto es una declaración. No se ejecuta esta parte del código. Nosotros, en nuestro código, lo que vamos a poder hacer es crear objetos que sean de esa clase. Yo podría crear, por ejemplo, pues vamos a hacer una librería, myLibrary, por ejemplo, y vamos a decir que esto es una nueva librería. Pues entonces vamos a ejecutarlo con library.new. Y esto lo que va a hacer es crearnos una nueva librería. Y ahora ya este objeto también se le denomina instancia. Esta instancia de la clase librería ya va a contener todos los atributos y todos los métodos que contiene la clase librería. Así pues, si yo aquí defino, por ejemplo, que con la librería podemos, por ejemplo, pues vender un libro, y tenemos un método preparado donde le decimos el ID del libro y le decimos, por ejemplo, el precio al cual lo vamos a vender, y aquí hacemos las operaciones que correspondan. De momento, por ejemplo, pues podríamos decir simplemente esto. Pues ahora, si esto está dentro de la clase, significa que yo a cualquier objeto que sea de esta clase voy a poder aplicarle este método. Y yo podría decir, pues, myLibrary. Fijaos que IntelliSense nos lo detecta y dice, oye, a myLibrary, una de las acciones que puedes hacer, uno de los métodos que puedes aplicarle es sellBook, vender un libro. Y le pasaríamos pues los valores. El libro número 1 a un precio de 20, por ejemplo. Podríamos estar llamando a cada una de las acciones. De tal forma que cuando creamos una instancia de la clase, también denominada objeto, vamos a poder estar haciendo uso de todos los atributos y todos los métodos que ésta contiene. De tal forma que la clase es un molde donde definimos cuál va a ser el comportamiento, cuáles son las acciones disponibles para los objetos o instancias de este elemento. En Ruby decimos que es un lenguaje donde prácticamente todo está orientado a objetos, porque cuando nosotros usamos diferentes acciones, como lo hemos hecho anteriormente, a través de los arrays, de los whiles, de los diferentes métodos que hemos ido generando, pues hemos podido observar que esta nomenclatura la hemos estado utilizando muchas veces. Pues, por ejemplo, voy a poner aquí, pues eso, el ejemplo de este delete. Y esto es muy importante porque significa que todo internamente Ruby lo está construyendo como una clase con sus objetos. De tal forma que nosotros, ya lo veremos más adelante, también vamos a tener la posibilidad de reescribir esas clases. Es lo que hablábamos del concepto de reescritura de Ruby. Muy bien.
Hemos visto entonces los fundamentos básicos que conforman la programación orientada a objetos. Vamos a comenzar entonces ahora por la primera de las partes, que es ver qué podemos hacer dentro de las clases, cuáles son los elementos que tenemos, los atributos, los constructores, los métodos de clase, los métodos naturales, todas las acciones que podemos aplicar para poder ampliar nuestro conocimiento dentro de este lenguaje.